En macramé se pueden hacer una gran variedad de diseños combinando los tejidos con diferentes piedras o cuentas. Hoy les traigo esta idea con la que ustedes van a poder combinar las diferentes piedras que ustedes tengan, realizando el diseño con el tejido del nudo plano. Hola a todos, bienvenidos a este canal que se llama Fobileg, y el día de hoy les traigo este diseño que está muy bonito y fácil de hacer. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados, así que no siendo más, empecemos. Voy a usar dos hebras de hilo chino de 50 centímetros cada una, y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Voy a cortar el hilo excedente y luego a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros lo voy a fijar a una superficie plana. Voy a tomar 120 centímetros de hilo chino y los voy a pasar por debajo de los hilos que acabo de fijar y los voy a llevar hasta el centro, ubicándolos de esta manera. Voy a realizar el tejido del nudo plano, iniciando por el hilo de la derecha, el cual paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar por debajo de los hilos del centro, donde se forma esta especie de cruz. Saco por el bucle, halo y aprieto. Y ahora voy a realizar lo mismo del lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y luego lo voy a pasar por debajo de donde se forma esta cruz, donde está la intersección de los hilos. Saco por el bucle, halo y aprieto. Y así quedaría formado entonces un nudo plano completo. Y ahora voy a continuar tejiendo hasta tener el largo total deseado. Hacia donde se forma esta montañita de hilo es hacia donde tú debes de continuar el tejido. Es un tip que te doy y que puede servirte en caso de que debas de parar en algún momento el tejido. Como ya llevo más o menos 5 centímetros tejidos, ahora lo que voy a hacer es tomar los hilos del centro, voy a quemar y afilar las puntas para empezar a insertar las cuentas. Voy a iniciar insertando estos dos balines de acero que son de 3 milímetros cada uno. Este ojo turco de color azul que es de 6 milímetros. Y por último estos dos balines más. Voy a unir el balín con la parte que ya llevo tejida y voy a realizar el mismo tejido del nudo plano que les expliqué anteriormente. Siempre uno a la derecha y uno a la izquierda. Cuando ya lleve esta parte tejida, uno el siguiente balín y voy a realizar exactamente lo mismo con la piedra y con los dos balines más. Con este diseño vas a poder también combinar diferentes tamaños en las piedras que vayas a utilizar. Cuando una el último balín voy a tejer otros 5 centímetros más. Las medidas que yo te doy son opcionales, pero tú puedes hacerlo de largo que lo necesites. Y así va quedando la pulsera. Ahora voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar. Hago el nudo sencillo en el otro extremo de la pulsera como les expliqué al principio. Y para realizar el nudo corredizo voy a realizar también la técnica del nudo plano. Lo primero que voy a hacer es ubicar la pulsera de esta manera y a fijarla en la superficie plana. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros y la paso por debajo de los hilos del centro. Ahora voy a tomar la hebra de hilo que sale de la derecha y la paso por encima de los hilos del centro. El hilo que está en el lado izquierdo lo paso por encima de este y luego lo voy a pasar por debajo de los hilos del centro, saco por el bucle, halo y aprieto. Repito lo mismo hacia la izquierda. Y así quedaría entonces formado el primer nudo plano. Ahora voy a realizar 3 nudos planos completos para hacer el nudo corredizo.
Corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y mira cómo queda de bonita este tipo de pulsera al combinar piedras de diferentes tamaños. Como siempre te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita y que por supuesto le des un like a este video. Por acá te voy a compartir otras ideas y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.